Shalom, shalom, ¿cómo están todos? Hoy nos vamos a adentrar en el famoso misterio de la vaca alazana, o la vaca roja. El mandamiento de sacrificar una vaca alazana o completamente roja y sin defecto alguno es ordenado por la ley de Adonai en el libro de Números capítulo 19. Las escrituras nos señalan este mandamiento como el mandamiento de la Torá, indicando que toda la Torá se resume en el cumplimiento de este mandamiento. Al mismo tiempo, las escrituras envuelven en el cumplimiento de este mandamiento un misterio. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que entender que en este presente estudio vamos a exponer de una manera sencilla cómo este mandamiento revela la labor mesiánica del Mesías de Israel. Labor poco entendida hasta el día de hoy. La vaca roja, en hebreo paradumá, era uno de los elementos esenciales de la purificación en el templo sagrado, en el Beit Hamikdash. Este animal es extremadamente raro. ¿Por qué lo decimos? Porque tiene que ser completamente rojo e incluso todo su pelaje debe ser completamente rojo, sin excepción, y no puede haber trabajado en toda su vida, no puede haber un solo cabello blanco, no puede haber una sola mancha, no puede haber un solo pelo que sea de otro color. Cuando una vaca como esta será encontrada, era sacrificada en el lugar cercano al templo y sus cenizas mezcladas con agua y otros ingredientes eran usados para purificar a las personas que se quedaron ritualmente impuras por haber tenido contacto con un cadáver o similares. Aquella persona que era salpicada por el agua tendría que pasar por un proceso de purificación y al término del séptimo día estaba nuevamente pura. El precepto, como lo conocemos de la vaca alazana, se encuentra en la categoría de los hukim, o sea, esos decretos, esas leyes que no somos capaces de comprender del todo. Existen preceptos para que se cumpliera de cualquier manera, para que sean básicas de la civilización humana, u otras que no cumpliéramos solos, porque no somos capaces de entender un poquito de su inmenso significado. Por eso tenemos preceptos que necesitamos ayuda para comprender y preceptos que netamente solo lo leemos y los aplicamos. Sin embargo, la vaca roja está además de nuestra capacidad de comprensión y con esto tenemos que entender que tiene cumplimiento por ser la palabra divina que con certeza tiene un significado muy especial. El decreto o mandamiento de la ofrenda de una vaca roja, descrito por la ley de Adonai en el capítulo 19 del libro de Bamidbar, o sea, Números, es clasificado por el judaísmo entre los 613 preceptos de la ley de Elohim como Jukim. Esto quiere decir que es un mandamiento, ¿sí?, del cual las escrituras no dan ninguna explicación de su razón de ser. Es como un decreto que se cumple sin entender. Simplemente se obedece sin entender la razón de ser. La tradición oral hebrea o la tradición oral judía enseña que ni el rey Shlomo, o sea Salomón, pudo entender el porqué de este mandamiento. En la historia del pueblo de Israel hubo solamente 9 vacas rojas que se utilizaron para purificar el pueblo. Según los sabios, la 10ª vendrá junto al Mesías. Entendemos que esto es lo que dice la tradición oral que hoy gobierna sobre todos los hermanos mayores de Judá, creyendo en la llegada o la manifestación real de un Mesías en los tiempos modernos. Ahora bien, cuando el gran templo de Jerusalén estaba en pie, el pueblo traía la ofrenda de Pesaj, o sea, de Pascua, para lo que era un requisito estar ritualmente puro. Esa es la razón por la que leemos la sección de la vaca roja en la Torá antes de Pesaj. De alguna manera cada persona debe purificarse a sí misma, limpiando su cabeza de ciertos pensamientos y midiendo más sus acciones. En este estudio vamos a tratar de explicar el entendimiento que Él nos ha dado con respecto a este mandamiento tan importante, pero tan poco explicado por las Escrituras y con muchas contradicciones al respecto a las leyes del resto de las ofrendas solicitadas por la misma ley de Adonai. En el mundo pagano, cuando escuchamos las palabras limpio e impuro, enseguida pensamos en no sucio y sucio. Cuando pensamos en un vaso sucio, este vaso está impuro porque no está limpio. Cuando pensamos en el ruaj inmundo o en el espíritu inmundo, como lo conocen en el ambiente cristiano o en el ambiente religioso, está muy claro que es un espíritu malvado. Es un espíritu impuro. Aquí sí cuadra. Pero tenemos que verlo bajo la óptica hebrea para saber el significado real. Estas palabras no podemos confundirlas con el significado pagano, que es tajor. ¿Sí? Tajor es limpio. Significa que las puertas del templo están abiertas, dándonos la oportunidad de que Adonai se manifieste a sí mismo cuando nosotros estamos limpios y tenemos nuestras ropas resplandecientes. Esto es vivir en total y extrema santidad.
Tamé es impuro. Tajor limpio, tamé impuro. Es todo lo contrario a limpio, como ya vimos. Es quien no está en el camino correcto, quien no vive en total y extrema santidad. Esta persona tiene las puertas del templo totalmente cerradas. El Eterno no está accesible a aquel que es pecador, no hace verdadero arrepentimiento y no pide perdón por sus pecados. Tiene que rechazar el mundo y las cosas del mundo y hay que nacer de nuevo. A esto es a lo que se refería nuestro Mesías. Cuando se hacían estos sacrificios, las puertas tenían que estar totalmente abiertas para que el sacrificio fuera delante del rostro de Hashem. Para los judíos ortodoxos, impuro no es muerte, pero hay otro tipo de opciones en las que realmente impuro sí significa muerte. ¿Sí? Tajor es limpio, es abierto, es decir, la vida eterna. Tamé es impuro, es cerrado, es decir, la muerte, la condenación eterna. Al final de los tiempos está totalmente relacionado con la vaca roja. La vaca roja es la clave de todo, aunque usted no lo crea, es la clave del regreso de nuestro Mesías Yeshua. Entonces vamos a comenzar con Números 19 del 1 al 3. Hashem habló a Moshe y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley de Adonai a prescripto, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, o sea, roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. El sumo sacerdote y los sacerdotes, si encontraban un solo pelo blanco en la vaca, esta novilla quedaba descalificada, tenía que ser totalmente roja, bermeja, alazana, incluidas las pezuñas. La novilla no podía tener un solo defecto, no podía tener una sola marca. Esto la descalificaría para el sacrificio, tenía que ser perfecta. De igual manera que tenía que ser totalmente roja y sin defecto. En la novilla nunca debió ser puesto yugo alguno. Si alguna vez lo pusieron, un yugo, también quedaba descalificada para el sacrificio. Un simple manto o algo encima de la novilla la descalificaba por completo porque ya llevaba carga. Solamente se han sacrificado en la historia de Israel, en la vida, unas 7 novillas rojas. Otras versiones hablan de 9. Las escrituras dicen el decreto de la Torá y no dice el decreto de la vaca roja, como se refiere a otros mandamientos, sino el decreto de la instrucción de Adonai, o sea, de la ley. Si lo dicho anteriormente es correcto, entonces este mandamiento tiene una importancia a la altura del mismo Shema Israel, solo que en el ámbito ritual o de los sacrificios. Antes de pensar a discutir sobre el tema en profundidad de lo que representa la vaca roja, vamos a ver un poco sobre las montañas de Jerusalén y sobre dónde realmente estaba el templo de Jerusalén. Esto es muy importante para entender todo lo que vamos a trabajar en este estudio. Esperemos ser lo más breves posibles para que este video no sea muy extenso. Según leemos en los Ketuvot HaKodesh, o sea, los escritos sagrados, los templos de Astarot y Baal los hacían en los lugares más altos, sacrificaban para sus dioses en los lugares más altos, y eso también lo encontramos en las escrituras. Esto nos dice que el verdadero templo no estaba donde se encuentra hoy el Domo de la Roca, sino en una posición media, ya que plantaban las sinagogas a esta altura. Este hombre, Tobías Sahid, que vive en Tel Aviv, no se tragó la idea de que el templo en la actualidad había sido construido debajo del lomo de la roca. Él consiguió los permisos, no sabemos cómo, consiguió en un helicóptero volar por encima del templo y tomar fotos infrarrojas. El infrarrojo detecta el calor a través de la radiación. Entonces el sol brilla sobre el monte del templo y calienta todas las rocas, pero cuando se empiezan a enfriar, los pedazos más sólidos de roca mantienen más del calor de las rocas del templo que el calor que mantiene la tierra común. Entonces, justo después de la caída del sol, este hombre, Tobías Sahid, volando por encima del templo, comenzó a ver literalmente algo increíble. Ahora, vayamos a los tiempos de Nehemías y veamos el templo en ese entonces. Nehemías 3:1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasab con sus manos y con sus hermanos y sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hanael. Vemos que las tribus de Israel, con su dinero, su tiempo, decidieron construir las murallas de Jerusalén. Y vemos que lo primero que comenzaron eran con las puertas de las ovejas. Esta puerta es la inspección, era por donde pasaban las ovejas. El orfebre comenzó a trabajar en la puerta de las ovejas y continúa trabajando en dirección opuesta a las agujas del reloj.
terminando su trabajo en la puerta de las ovejas nuevamente. Con esto podemos aprender que de igual manera, Yeshua es el Cordero. Desde el principio comienza con Él y el final termina con Él. No tenemos tiempo de hablar de esto. Si quieren más información sobre esto, vamos a ir viendo acerca de lo que tiene que ver con Yeshua en el estudio declarando el fin desde el principio. Ahora, vamos a ver algo interesante de esta puerta. Quiero que prestemos atención. La puerta de las ovejas está conectada con Yeshua. Juan 17 dice, volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yeshua en su regreso entrará por la puerta de las ovejas, según Juan 10:1. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. ¿Quién es el pastor de las ovejas? Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Proféticamente la puerta que antes era la puerta de las ovejas, se abrirá y es llamada la puerta de inspección. La palabra de Adonai es para revelar el pecado y para invitarnos a arrepentirnos. Recuerden qué fue lo que pasó con los israelitas cuando salieron de Egipto. Estuvieron en el desierto por 40 años y ellos fueron inspeccionados por todos los sitios por los que pasaron hasta el final, en el río Jordán. Muchos no pudieron entrar en la puerta final. Nosotros también vamos a ser inspeccionados. Y esto lo vamos a ver muchísimo más adelante en este estudio. La palabra mipkad viene del Strong 4662. Bien, esto nos lleva a la raíz de la palabra pakad. La palabra pakad significa el contar, es decir, una cita, mandato, un lugar designado, determinado específicamente, significa un censo, un número. La puerta de la inspección es la puerta donde contaban o inspeccionaban algo. En la puerta del censo, proféticamente, es algo maravilloso, justo antes de que Yeshua regrese. ¿Qué es lo que va a suceder? Yeshua va a realizar un censo en la puerta de inspección, Mateo 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Dónde estaba el templo? El templo estaba justo al norte, y al noreste de la puerta de la inspección. Levítico 1, 10 y 11. Si su ofrenda para el holocausto fuera del rebaño de las ovejas o de las cabras, de macho sin defecto, ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar de Adonai. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Ellos sacrificaban al norte del altar antes de ponerlo en el altar. Desde la puerta Mipkad había un puente que iba a través del torrente de Cedrón hasta el monte de los olivos. Ahora, la pregunta debería ser la siguiente. ¿Por qué construyeron un puente desde la puerta Mipkad hasta el monte de los olivos? Para poder sacrificar a la vaca roja. Según nos dice la Torá, no se puede tocar nada que esté muerto, porque si se toca, entonces automáticamente la persona quedaba impura. En el torrente de Cedrón y en el monte de los olivos hay miles de tumbas, huesos de personas muertas. Entonces, no se podía pasar, no se podía cruzar por encima de una tumba, porque la persona que pasara por ahí quedaba impura. Pero Dios nos ofrece la posibilidad de restaurarnos para caminar por el jardín, lo cual es la vida eterna. Recuerden, hay que nacer de nuevo. Juan 3:3 respondió Yeshua y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede heredar el reino de Hashem. Esta es toda la clave del regreso de Yeshua. Entonces los israelitas caminaban por el puente sin tocar nada, sin vida. Así podían llegar, como nos dice la Torá, a un lugar limpio. Vemos ahora Ezequiel 43:21, a ver si entendemos. Dice, tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. ¿Qué quiere decir fuera del santuario? Significa fuera del templo, fuera de Jerusalén. Recuerden que Jerusalén es la ciudad de Adonai. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Adonai, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Todos los sacrificios, todo lo que tenía que ver con muerte o con enfermedad tenía que hacerse fuera de Jerusalén. Un ejemplo claro de esto en las Escrituras es en la enfermedad de la lepra. Una de estas cosas que se hacían fuera de Jerusalén, es decir, de la ciudad, era el sacrificio de la vaca roja. Tenía que realizarse fuera del lugar señalado. ¿Cuál era el lugar designado?
Esto significaba todo. Vamos a descubrir algo maravilloso. La puerta Mipkat es por la que pasaban el Cohen Agadol, o sea, el sumo sacerdote, y los Kohanim, o sea, los sacerdotes, para llevar a la vaca roja allí. En la puerta la inspeccionaban por última vez y la llevaban por el torrente de Cedrón hasta el monte de los olivos. Hagamos unas conexiones. Éxodo 38, del 25 al 26. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 siglos, según el siglo del santuario. Medio siglo por cabeza, según el siglo del santuario. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años para arriba, que fueron 603.550 hombres. En el versículo 25 vemos que estaban contando a todos los hombres de Israel para incluirlos en un censo. Esto mismo se hace hasta el día de hoy. Censar a las personas para saber cuántas componen un hogar familiar. Son contados en un censo. En hebreo es paquad. Se pronuncia pahat, que significa numerizar. El versículo 26 es interesante. La vaca roja fue sacada por la puerta Mipkat, por el torrente de Cedrón, y sacrificada en el monte de los olivos. En el versículo 26 habla de un beca por cabeza, corresponde al censo. ¿Cuál es la palabra conectada que tenemos que encontrar? Tenemos un censo, que es un sistema numérico, y tenemos al hombre que vamos a enumerar. Recuerden que al final de los tiempos, todo hombre va a ser numerizado. ¿Cuál es la palabra en hebreo para esto? Recuerden que siempre tenemos que ir al hebreo, porque si no, no se entiende absolutamente nada. Esta palabra es Golgolet, significa que es una calavera, por implicación una cabeza. Una encuesta significa todo hombre en el primer siglo, ¿sí? Este lugar se llamó Gólgota. No es una calavera, no es una montaña en la que se ve una calavera, no es una roca en la que se ve una calavera. Esto ha sido una invención que no tiene nada que ver con la calavera. Lo que significa es contar la cabeza. Tenemos en el Monte de los Olivos, tenemos la puerta del Mipkat, que es la puerta donde se cuenta. Esta es la puerta que está limpia, es la puerta que está cerca de la ciudad y en la que todo el mundo está numerizado, contado. Nosotros pasaremos por esa puerta. Yeshua murió en la estaca de ejecución y esto ocurrió en Golgolet, en el Gólgota. Todos los que pasaron por ahí pudieron verlo. ¿Cómo puede ser esto posible? Primero, era el lugar principal por donde la gente pasaba debido al censo. Todo el mundo que pasó por allí, ya que era un lugar muy transitado, pudieron ver a Yeshua en la estaca de ejecución. Ahora, ya que vimos varios aspectos sobre cómo era este sacrificio de la vaca roja, cómo se tenía que dar, vamos a proseguir estudiando más detalle. Vamos a volver otra vez a Números 19:4. Y Eleazar el sacerdote tomará la sangre con su dedo y rociará hacia la puerta delantera del tabernáculo de reunión y con la sangre de ella 7 veces. Llevarán a la vaca roja cruzando el puente hasta el torrente de Cedrón. Allí tenían un lugar limpio en los escritos sagrados es una roca o sepulcro recién pulido. Y a este sepulcro lo pintaban de blanco. Recuerden las palabras de Yeshua, Mateo 23:27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos secos y de muerto y de toda inmundicia. Los sepulcros se construían, según los fariseos y los escribas, y que para ellos tenía que ser muy hermosos, obviamente. Ellos se los hacían construir de una manera bastante especial. Ellos los pulían en las rocas, después los pintaban de blanco, relucían al estar muy limpios. Las personas ricas en Israel encargaban que hicieran sus sepulcros en el Monte de los Olivos. Hubo un hombre rico que regaló su sepulcro, su nombre era José de Arimatea. Allí se colocó el cuerpo de Yeshua. Esto lo vemos en Juan 19, del 38 al 43. Entonces ellos llevaban la vaca roja al Monte de los Olivos y la colocaban mirando hacia el este, hacia el templo, hacia la puerta oriental. Los sacerdotes abrían totalmente las puertas del templo, entonces después de esto procedían a degollar la vaca roja y después la quemaban. Pero se quedaban con la sangre del animal. Estos preparaban un hisopo, una madera de cedro, y lo envolvían en lino en color carmesí para tirarlo encima del fuego. Números 19:6. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en el medio del fuego para que arda. ¿Por qué lo hacían, verdad? Esa es la pregunta. Aunque pareciera medio raro y hasta incluso algún truco
esotérico, tenía mucho significado. De hecho, todo lo que está escrito en la palabra Adonai tiene un significado. Vamos a verlo, si les parece y si tienen ganas. Con la mano derecha degollaban la vaca roja y con la mano izquierda tomaban la sangre. Luego, con el dedo índice de la mano derecha, mojaban el dedo con sangre y por 7 veces lo rociaban hacia el frente del templo, hacia sus puertas. Antes de ver una conexión muy importante de esto en el Nuevo Testamento, vamos a aclarar este versículo con unas conexiones más adelante. En cumplimientos con Yeshua como Mesías, pero ahora vamos a conectarnos con el Nuevo Testamento. Hebreos 9 del 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, la cual mediante Ruach HaKodesh, el Espíritu del Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Adonai. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Este versículo nos habla de Yeshua. La vaca roja es profecía totalmente sobre Yeshua. Es un proceso ceremonial de limpiar a Israel de sus pecados. Yeshua está tomando el lugar del sacrificio de la vaca roja. Él muere en la fiesta de Pesaj. Yeshua está conectado con el sacrificio que se realiza en Yom Kippur, que es por todo el pecado del pueblo de Israel. Yeshua está conectado con la muerte del primogénito, rectificando la muerte y el pecado de Adán. Como bien sabemos, en el mundo entró el pecado a través de Adán, pero a través del segundo Adán, que es Yeshua, entró la vida eterna. Yeshua murió en Pesaj, porque esta fiesta está relacionada con la redención del primogénito. Solamente queda un sacrificio, es el sacrificio de la vaca roja. Con el sacrificio de la vaca roja se va a redimir al primogénito y Yeshua nos va a vestir de blanco. Ellos recogerán los restos del animal quemado y los machacarán por completo hasta que se convierta en cenizas. Ellos tomaban las cenizas y las colocaban en un lugar limpio. Pasados los 3 días, mezclaban las cenizas con agua. Las cenizas de la vaca roja eran mezcladas con el agua, que sin las cenizas purificaba, pero no de la impureza de la muerte. Esta mezcla es una combinación de 2 fuerzas contradictorias, fuego y agua. El fuego representa en las escrituras el poder de ascenso. Cuando una ofrenda es quemada, al igual que el fuego y el humo, esta ofrenda espiritualmente sube a los cielos. Por eso significa el poder de ascender de lo material a lo espiritual. Por otro lado, está el agua, que representa la cualidad del descenso, el cual, o igual que al agua, está buscando su camino, desciende hacia los lugares más bajos. De esa misma manera, el agua representa lo espiritual que desciende para dar vida a lo material. Por eso en el lenguaje bíblico el agua representa la palabra Adonai. Encontramos entonces en la mezcla purificadora del mandamiento de la vaca roja otra contrariedad en sus componentes. Uno que asciende y otro que desciende. Uno espiritual, por llamarlo de alguna manera, y otro material. Como el hombre. El hombre es compuesto por 2 elementos. Un elemento espiritual, llamado alma, que desciende para dar vida al otro elemento material, o sea, el cuerpo. El cuerpo presentado como ofrenda al Eterno a través del servicio a Él es como una ofrenda que asciende. Dato importante. En 1997 nació una vaca roja, también nació otra en 2002, pero las 2 fueron descalificadas. Los rabinos saben perfectamente que la próxima vaca roja va a traer al Mesías. También sabemos perfectamente que el templo está próximo a construirse según lo que ellos dicen. Por tanto, ¿realmente estamos en los tiempos finales? Habría que verlo. Las escrituras no nos narran bajo ningún punto de vista la construcción de un tercer templo. Ya haremos un video sobre esto, hablando de dónde nace este pensamiento en la estructura rabínica para entenderlo. Bueno, volvamos. Recordemos lo que pasó en la noche antes de que Yeshua muriera. Lo llevaron al Sanedrín, pero ¿por dónde pasó Jesús antes de verse con el Sanedrín? Antes de llegar al Calvario, pasó por la puerta Mikcad, que es, recuerden, el contar. ¿Van viendo la conexión? Hay algo muy sorprendente que tenemos que saber. Adonai todo lo tiene previsto. Y ahora vamos a ver una pequeña controversia que casi descalificaría a Yeshua como la vaca roja. Recuerden que la vaca roja no podía tener yugo alguno. Una vaca roja podía ser calificada como apta, pero si después le colocaban un yugo, queda automáticamente descalificada. Ahora, Yeshua cargó con el madero antes de su crucifixión, pero recuerden que Shimeón, o sea Simón, el que cargó la estaca de la ejecución por Yeshua, ¿lo recuerdan? La estaca que pusieron sobre él
la termina llevando Simón. ¿Dónde vemos esto? Vamos a Mateo 27:32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le obligaron a que llevase el madero. Y Yeshua cayó al suelo por tercera vez, justo en la puerta Mikad. Para Adonai fue la cuenta final. Y eso ocurrió justo en la puerta. Tenemos que tener algo en cuenta. Yeshua cargó con la cruz de su ejecución. Eso es un yugo. Por eso la cargó Simeón, justo en la puerta al caer Yeshua. Adonai puso en los corazones de aquellos que lo obligaban a cargar con el madero de ejecución, que dieran la orden para que le quitaran el madero de encima. Y eso tenía que ser antes de cruzar la puerta. Entonces vemos aquí como Yeshua cruzó la puerta del Mikad sin yugo y comienza a caminar por el torrente de Cedrón. ¿Sabías? La vaca roja tenía que ser adquirida con el dinero de la tesorería del templo. Este sacrificio no era un diezmo para una ofrenda. Este sacrificio era la vaca roja. Era comprado, escuchen bien, por la tesorería del templo. Miren esto porque es muy interesante. El Sanedrín compró a Yeshua por 30 piezas de plata. ¿Procedentes de dónde? De la tesorería del templo. Ese dinero lo cobró Judas Iscariote. Recuerden, la vaca roja tiene que ser sin mancha, sin defecto, tiene que ser perfecta. Y Yeshua cumplía estos requisitos. Él es perfecto, no tiene mancha, no tiene pecado. Muchos se preguntaron el motivo del por qué no es una vaca blanca. En las Sagradas Escrituras el color blanco está relacionado con la pureza, con la verdad y con la vida. Sin embargo, el color negro está relacionado con la muerte y el color rojo, carmesí, bermejo, está relacionado con el pecado. Yeshua no tiene mancha, no tiene pecado. Entonces, ¿por qué no es una vaca blanca? Lo más lógico y normal sería que fuese una vaca blanca, ¿no? Literalmente perfecta, preciosa, hermosa. Esto es lo que los rabinos no entienden. No se explican por qué no es de color blanco, que demuestra pureza y sin pecado. Tampoco los rabinos entienden el motivo del por qué el sacrificio de la vaca roja hace impuro a quien lo realiza y sin embargo hace puro al pueblo. Pero la vaca roja tenía que ser de color rojo, sí o sí. ¿Pero por qué? Porque la vaca roja está tomando sobre sí, sobre ella misma, todos los pecados de Israel y toda la impureza de Israel. Con lo cual no puede ser blanca porque el color blanco es puro y es perfección. No se quema algo que es perfecto, pero realmente perfecto. Una vaca perfecta, pero de color rojo, que representa el pecado, la imperfección. El rojo es relacionado a las Sagradas Escrituras con el pecado. Entonces vamos a poder ver acá que se está quemando al pecado fuera del templo. La vaca roja era entregada al Cohen Agadol, al sumo sacerdote, para que la examinara antes del sacrificio. Y vemos cómo Yeshua fue entregado a Caifás, que era el sumo sacerdote. ¿Por qué Yeshua fue entregado para su examinación? ¿Por qué fue entregado a medianoche? Porque ese era el requisito para la calificación de la vaca roja, antes del sacrificio. Ellos llevaban la vaca roja fuera de la ciudad, al Monte de los Olivos, para que fuera sacrificada. Y vemos este cumplimiento en Yeshua, que fue llevado fuera de la ciudad, el mismo lugar para ser sacrificado. También la Torá nos indica que se requería que ninguna certificación del sumo sacerdote para quemar y sacrificar a la vaca roja estuviera por fuera de la reglamentación de la Torá. Y vemos cómo los romanos no tenían ninguna calificación del sumo sacerdote para sacrificar al Mesías. Si la Torá hubiera requerido que el sacrificio de la vaca roja fuera realizado por el sumo sacerdote, esto hubiera descalificado a Yeshua como la vaca roja. Sin embargo, vemos que los romanos fueron quienes lo mataron. Todo detalle que está profetizado en las Escrituras sucede y todo tiene un significado y un cumplimiento. Todo es como un rompecabezas. Solamente teniendo sabiduría podemos encajar todas las piezas. A ver, sigamos haciendo conexiones con este increíble capítulo de número 19. Se debía rociar la sangre hacia el frente del templo por 7 veces. En el verso 4 lo vemos del capítulo 19. Y esto es algo que no es por casualidad. ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 2? Todo en la Escritura tiene un porqué. Y el porqué es que tipifica esto que rociaba una vez por cada día de la semana de la creación y por cada milenio de la creación que fue contaminado. ¿Lo va entendiendo? Interesantísimo. A partir del pecado de Adán provocó el pecado que todos los seres humanos, toda generación nació impura. Por eso al rociar 7 veces, una por cada día de la semana, uno por cada milenio de la creación, el velo del templo tenía que estar abierto delante del tiempo del sacrificio
para que éste fuera válido. El velo se rasgó de arriba abajo, permitiendo que Caifás, sumo sacerdote, que pudiera ver dentro del templo, validando así el sacrificio de Yeshua. Caifás vio rasgarse el templo. Mateo 27, 50 y 51. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entebró su ruaj. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo era la gruesa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, examinemos un dato importante. La piedra que sostenía el velo pesaba unas 30 toneladas. ¿Estás entendiendo? 30 toneladas. 30 toneladas. Debido al terremoto en la muerte de Yeshua, se abrieron las puertas del templo y se produjo la caída de esta piedra, ocasionando un gran estruendo, lo que hizo que todos los que estaban mirando a Yeshua en la cruz se voltearan para ver lo que había sucedido en el templo. ¡Wow! Esto es interesantísimo. Presten mucha atención. Todos los que miraron hacia el templo, incluso Caifás, sin ellos saberlo, estaban validando el sacrificio de la vaca alazana. Estar en el lugar santísimo es estar delante del rostro de Adonai. Eso significa que al estar ahí se está mirando directamente hacia su rostro. ¿Qué significado tiene todo esto? Bueno, Yeshua está en el madero. Por la posición en la que se encontraba en ese madero, él miraba directamente hacia el lugar santísimo. Pues debido al gran estruendo, todos los que ahí estaban miraron al lugar santísimo y sin saberlo, ellos estaban reconociendo que Yeshua, por más que le moleste a algunos, es Adonai. Miraron hacia su lugar, el lugar santísimo. Fue un aviso en forma de pregunta y respuesta por parte de Adonai. ¿Saben ustedes quién es el que está en la cruz clavado? Yo soy. El hecho de que el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, indica evidentemente que esto no fue ocasionado por la mano humana. Desde ese momento el sacrificio de Yeshua abre el camino confiadamente a la presencia de Adonai a todos los que creen en Yeshua. Con respecto al terremoto, debemos saber que abrió las tumbas y los cuerpos se levantaron después de la resurrección de Yeshua. Esto lo podemos confirmar en Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es el cual roció de hortalizas a la tierra, dará sus muertos. Yeshua en la cruz tenía todo su cuerpo completamente lleno de sangre. Por eso, él es la vaca roja. Yeshua estaba dando una pista de que él es la vaca roja antes de ser detenido. Mientras estaba en el monte de los olivos teniendo comunión con el abacadosh, sucedió esto según Lucas 22, 43 y 44. Miren, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Otro dato muy importante que nos revela es que aparte de la sangre que derramó Yeshua, hay algo más que nos indica y confirma que Yeshua es verdaderamente la vaca roja. Vamos a ir a Mateo 27, 27 y 28. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima del manto escarlata, que es el color escarlata. El color escarlata es el color rojo. Las cenizas de la vaca roja se mezclaron con agua limpia y tenía que estar 3 días en un recipiente, un lugar limpio, para que trajeran nueva vida. ¿Se dan cuenta? 3 días. Recuerden que Yeshua resucitó al tercer día. Entonces a partir del tercer día rociaban las cenizas mezcladas con agua por todo el pueblo para purificarlo, y así también quedaban limpios al séptimo día. La madera de cedro representa 2 cosas. Primero, la madera representa la cruz de Yeshua. Segundo, la madera de cedro es la madera usada en la construcción del templo, en la cubierta de oro. Así que la madera de cedro representa el templo. Yeshua pasó mucho tiempo sirviendo y enseñando en el templo, y muchas veces habló acerca de esto. Hasta aquí el estudio de hoy. Vamos a poner dentro de un instante nada más la segunda parte. Espero que te haya gustado. Compartilo, dale me gusta, dale seguir y hace que este mensaje llegue también a otros. Nos vemos en un ratito.